Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Como siempre, deseando que se encuentren muy bien. Y bueno, nuestro tema va a ser sobre las doctrinas económicas o escuelas de pensamiento económico. Bueno, básicamente cuando hablamos de doctrina nos referimos a un conjunto de planteamientos, propuestas, formas de analizar la economía que comparten un conjunto de académicos o estudiosos de esta especialidad. Bueno, en principio no existía una carrera de economía, pero ya se iba desarrollando este conocimiento, pues prácticamente desde que el ser humano está en esta tierra, decíamos la clase pasada, ha habido preguntas de tipo económico, ¿no? Pero recién con el tiempo esto ha tomado una forma más orgánica, más sistematizada, como lo conocemos hoy. Ahora, generalmente nosotros hablamos a partir de la escuela mercantilista, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si retrocedemos a la edad antigua, por ejemplo, en el caso de Grecia, ya había, digamos, algunos planteamientos económicos interesantes, ¿no? Bueno, concretamente, cuando nosotros veamos este tema o lo que vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta que hay una gran división entre las escuelas, que son por un lado, están aquellas que consideran que el mejor resultado económico nace de las decisiones individuales. Por ejemplo, cuando decimos que el mercado es el mejor asignador, ¿no? Los consumidores decidiendo en búsqueda de su bienestar y productores decidiendo en búsqueda de su ganancia, esa interacción logra el mejor resultado. Y por el otro lado está el conjunto de escuelas que piensa que el rol principal en la actividad económica lo debe jugar el Estado, ¿no? Que el Estado sería el mejor asignador de los recursos, de los bienes, de los servicios en general, ¿no? El que haría funcionar mejor la economía. Entonces mencionaba el caso de Grecia porque ya esa división se veía pues desde la época de Platón y de Aristóteles, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del estado ideal, del llamado comunismo de los gobernantes, era justamente eso, ¿no? Suponer que el Estado eh, podía administrar mejor la economía, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de Platón justamente, eh, él estaba en contra de, o sea, no estaba en contra de la propiedad privada, pero digamos, estaba en contra de una gran acumulación de propiedad. Y justamente quien debía regular eso es el Estado. Por eso se hablaba de comunismo de los gobernantes. Los gobernantes, las autoridades, de repente los jefes militares, o de repente, los que generalmente podrían acumular una riqueza, no deberían de hacerlo, no deberían de tener. Mientras que por otro lado, Aristóteles, más bien, él sí ponía de relieve la propiedad privada, ¿no? Él decía de que, bueno, no debía haber esas restricciones a la acumulación de propiedad. Entonces ahí ya vemos esa diferencia desde esos tiempos, ¿no? Y lo mismo en las escuelas que vamos a ver hoy y la siguiente semana. Y, por ejemplo, si hablamos de la edad antigua, tenemos el pensamiento de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que lo denominan algunos, y en este caso, por ejemplo, él habla de la usura, él está en contra de la usura. ¿A qué se denomina usura? Básicamente cuando hay eh, préstamos, pero con un interés excesivo. Algunos dicen de que Tomás de Aquino estaba en contra del cobro de intereses, pero en realidad no era tanto así, sino que él está en contra, repito, de la usura, de tasas demasiado altas. Por ejemplo, habrás escuchado que hay gente que dice, ¿no? Los bancos del Perú son usureros, dice. ¿Por qué? Ah, porque las tasas, pues, en algunos créditos, por ejemplo, créditos de consumo, pueden llegar, o llegaban antes hasta más de 100%, ¿no? Ahora
Se ha puesto un límite, un tope, pero digamos, por acción misma del privado, eso sobrepasaba el 100%. Entonces, por más de que uno estuviera vivo, hubiera estado en contra de ese cambio. Y bueno, como les digo, si hablamos ya un poco más, digamos, ya en los últimos siglos, vamos a partir de la escuela mercantilista. Para los mercantilistas, la riqueza de una nación se fundamenta en la posesión de los metales preciosos, concretamente el oro y la plata. Entonces, tu país es más rico y las personas de tu país son más ricas en la medida que acumulen más oro y plata. Ahora, si la naturaleza ha dotado de tu país de fuentes de oro y plata, genial. Pero si no es así, ¿cómo obtenías el oro y la plata? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo crees que podría obtener un país oro y plata? ¿Alguna idea? A ver, póngalo en el chat. A ver, por acá alguien dice, colonizando otros países, me escriben por acá. Sí, eso es cierto. O sea, definitivamente eso se dio, pues, ¿no? Hubo colonias españolas, como fue nuestro caso, Portugal, ¿no? Como fue en principio el caso de Brasil, colonias, después ya colonias inglesas, en fin, ¿no? Eso es cierto. Cuando los españoles llegaron al Perú, básicamente, o a estas tierras, porque todavía no existía el Perú como tal, lo que se llevaron fue el oro y la plata, ¿no? Claro, como acá me escriben por el interno, sí, pues, como dicen algunos, ellos trajeron la cruz y se llevaron el oro, ¿no? Entonces, bueno, más allá de los temas, digamos, religiosos o temas de carácter político, pero la cuestión económica era esa, ¿no? Pues que buscaban expandirse es porque necesitaban más recursos. Tú imagínate que hubiera vivido en esos tiempos, qué cara habrán puesto los españoles cuando vieron que aquí los templos principales estaban laminados de oro, enchapados en oro, ¿no? Sí, imagínate a los españoles cuando entraron a Cusco y vieron Coricancha. La boca se les habrá caído al piso. ¿Por qué? Porque para los habitantes de estas tierras, del Tahuantinsuyo, el oro y la plata no significaban riqueza. Tenían un valor ceremonial, un valor estético, ¿no? Un poco para diferenciar a las castas o digamos, al Inca, ¿no? Pero, o sea, como valor monetario, no lo tenía. Pero en Europa sí, pues, porque ya en Europa había mercantilismo. Entonces, es como que, imagínate tú, sales de repente de estudiar, pasas por metro y te das cuenta que metro en vez de ladrillos tiene bloques de billetes. Todo está con bloques de billetes. Entonces, es una cosa impresionante. Tú quisieras pues sacarlos todos ellos. Entonces, ellos hicieron lo mismo, ¿no? Como el oro o la plata ya en Europa tenía ese valor, pues se llevaron todo, pues. Al final, por el curso de historia, sabrás que eso terminó luego en Inglaterra, pero ya esa es otra historia. Entonces, sí, definitivamente puede darse la colonización. Ahora, eso es por la mala, digamos. Ahora, si quieres obtener metales por la buena, lo que se hacía en ese tiempo era comercio internacional. En esos tiempos no existían los dólares, no existía la divisa, entonces el comercio internacional se hacía con metales preciosos. Si yo exportaba bienes, me pagaban con oro, y si yo importaba bienes, entonces yo tenía más bien que pagar con oro y plata. Entonces, lógicamente, la idea era que hacer un comercio internacional, sí, pero que sea favorable a mi país. ¿Eso qué significa? Que la exportación sea mayor que la importación, o como dicen la PPT, que la balanza comercial sea superavitaria. La balanza comercial es esa diferencia justo de exportaciones e importaciones. Entonces, si yo quiero como resultado neto tener más oro, más plata, más metal precioso, debo exportar más de lo que importo. Debe entrar más oro del que sale. Entonces, para lograr eso, solamente hay dos caminos. O bien exporto más, o bien importo menos. En este caso, los mercantilistas iban más por lo segundo, por reducir la importación, ¿no? Para que el resultado neto sea positivo, ¿no? Bajar la importación y tener más metales preciosos. Ahora, para hacer esto, se debía aplicar una serie de barreras a la importación, restricciones al comercio,
o lo que también se conoce como el proteccionismo económico. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, incrementar los aranceles. ¿Qué cosa es el arancel? ¿Alguien sabe? A ver, lo pone en el chat. ¿Qué cosa será el arancel? ¿Alguna idea? Ya bueno, yo les voy a decir porque recién estamos empezando. Ya después tienen que estar ahí atentos. El arancel es el impuesto a la importación. O sea, cuando queremos traer mercaderías, nos cobran un adicional, un impuesto que se llama arancel. Entonces, si los aranceles son más altos, lógicamente se desincentiva la importación. Si yo quiero, por ejemplo, ahora viene la campaña navideña y yo quiero traer juguetes y el gobierno me cobra de arancel, vamos a poner un caso extremo, ¿no? Caso extremo para el ejemplo. Yo quiero traer juguetes, pero el gobierno me dice ya, pero vas a pagar de arancel, de impuesto vas a pagar 90%. O sea, prácticamente yo estoy trabajando por el gobierno. Ah, mejor no importo. Bueno, ¿entiendes? Entonces, esa es una manera de reducir las importaciones. Y otra manera u otra medida de proteccionismo son, por ejemplo, las cuotas. Hay gobiernos que te fijan una cantidad. Si tú quieres traer, por ejemplo, 100 containers llenos de juguetes para campaña navideña, el gobierno te dice, no, solamente puedes traer 10 o 20. O en general también se habla de pararanceles, ¿no? Los requisitos que se pide al importador los ponen más difíciles de cumplir. Entonces eso desanima la importación. Entonces ahí es donde viene el punto importante. Si estamos diciendo que para los mercantilistas es importante que haya menos importación para que se queden con más oro, con más metal, entonces ellos están a favor o están en contra de que el Estado juegue un rol activo en la economía. A ver, ¿qué creen ustedes? Digamos que fuera una pregunta de examen. ¿Los mercantilistas estarían en el grupo en favor de que el Estado juegue un rol importante en la economía o en el otro grupo más bien que eso se lo deja al privado, al mercado? ¿En cuál grupo estarían? Pónganlo ahí en el chat. Claro, ¿no? Acá me dicen a favor. Sí, pues, porque ¿quién hace proteccionismo económico? ¿Quién impone aranceles para aranceles, cuotas? ¿Quién pide requisitos al importador? Eso no lo puede hacer el privado. El privado no puede fijar el aranceles, tributo. Eso lo hace el Estado. Entonces los mercantilistas estaban a favor de que el Estado juegue un rol importante, principal, un rol activo, que juega un papel fundamental. Ahora, por acá me hacen una pregunta. A ver, me dicen, profesor, pero no hay aranceles entre China y Estados Unidos. Ya miren, ese es un tema que vamos a ver más adelante, pero para responder la pregunta, para no dejarlo en el aire. Miren, en la actualidad, la idea predominante es que es mejor realizar comercio. O sea, estamos hablando pues ahora, año 2023, siglo XXI, ¿no? La idea predominante es esa. Por ende, la tendencia es a reducir las barreras, a ir quitando el proteccionismo. Sin embargo, eso tampoco va a ocurrir de la noche a la mañana. O sea, es el caso que me escriben por acá por el interno. Estados Unidos le dice a los demás países, quiten sus barreras al comercio, pero a veces ellos no las quitan. Y China hace algo similar. Le dice a los demás, ya, quiten sus barreras para yo llevar mis productos, pero a veces ellos no las quitan. Y cuando ha empezado esto, pues, esta disputa por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos, entre ellos también, en vez de fomentar el libre comercio, han empezado a imponerse barreras. El caso más notorio fue esto que ocurrió de Huawei hace un tiempo, ¿no? No tanto tiempo, pero hace ya un tiempo atrás, cuando Trump era presidente de Estados Unidos. Entonces Trump bueno, decía él que quería desarrollar la economía norteamericana, entonces que dijo, no, ya no van a entrar celulares Huawei. Le puso una restricción, una barrera. Y China, ¿cómo respondió? Le dijo, bueno, ya no tienes que entrar Huawei, bacán, pero hay unos insumos que le llaman las tierras raras, que se utilizan para fabricar celulares y para fabricar muchos artículos, digamos, muchos artefactos, ¿no?
que utiliza Estados Unidos para producir. Entonces, ¿qué le dijeron los chinos? Ah, ya bacán, no entra Huawei, entonces yo no te vendo las tierras raras. Por eso es que esa medida no duró, creo que ni 2 meses, porque Estados Unidos tuvo que echarse para atrás y decir, bueno, pues ya vamos a hacer comercio. Entonces, lo que quiero que entiendan es que, si bien es cierto, ojo, yo estoy hablando del mercantilismo del siglo XV, XVI, ¿no? Pero sí, algunas prácticas de estas subsisten hasta el día de hoy, ¿no? O sea, los países que quieren limitar el comercio. Ahora, volviendo a la PPT. El mercantilismo tiene una serie de representantes, como es Colbert de Francia, Serra en Italia, William Petit en Inglaterra, o Thomas Mann, que se escribe Moon, pero la idea principal es eso, o sea, todos ellos se centran de repente en un aspecto más que otro, pero todos comparten las ideas del proteccionismo económico. Ahora, lo que sí, los mercantilistas, más que grandes teóricos, más que grandes académicos, fueron hombres de gobierno, o sea, fueron funcionarios, asesores, tomadores de decisiones, autoridades. Entonces, ellos escribieron sobre lo que veían que funcionaba en sus países. O sea, no entraron a profundizar todo lo que hay atrás, no, ellos veían que les convenía poner restricciones porque su balanza comercial era superavitaria y tenían más oro y por ende su país era más rico. En cambio, cuando ya hablamos de la escuela fisiócrata, que es la que continúa, ellos sí, o sea, ellos ya empezaron a construir las teorías de una manera más orgánica, podríamos decir, de una manera ya más estructurada, más un poco como se conoce actualmente, eh, o como se empezó a conocer ya, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los fisiócratas y los mercantilistas? La diferencia está en la riqueza. Para los fisiócratas, la riqueza está en la tierra, pero no es solamente la tierra porque sí, o sea, no es porque ya, mira, yo tengo un montón de tierra, entonces soy rico, no, sino que es la tierra, pero por lo que ahí se produce. O sea, cuando hablamos de producción en la tierra, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se produce en la tierra? Se producen, pues, no sé, computadoras, se produce cohetes, ¿qué se produce en la tierra? Ah, díganme ustedes, ¿qué producimos en la tierra? O sea, por ejemplo, las papas que tú comes, o de repente los espárragos que exporta el Perú, no se han producido en una fábrica, ¿no? Se producen en la tierra. Entonces, estamos hablando en general de la producción agrícola. Entonces, en última instancia, la riqueza, claro, es del que tiene la tierra. Si tu país tiene más tierra, es más rico, pero siempre y cuando eso se haga producir. Por eso la actividad principal para los fisiólogos será justamente la agricultura. Ahora, los fisiócratas, digamos, otro de sus aportes fue establecer clases sociales, definir las clases sociales. No quizás como lo conocemos hoy, pero, o sea, digamos, ya hacían una separación según el papel que jugaban en la economía. Y bueno, básicamente la división era dos. Por un lado teníamos eh, la clase productiva y por otro lado teníamos la clase estéril. Pregunta, si te estoy diciendo que la riqueza es en la tierra y que digamos la actividad más importante es la agricultura, la producción agrícola, el producto neto que llamaban ellos, entonces, ¿quién crees que era la clase productiva? Los, no sé, los comerciantes, de repente los artesanos, los terratenientes o los agricultores. ¿Quién era considerada la clase productiva? A ver, ¿qué dicen ustedes? Entonces, repito, artesanos, comerciantes, terratenientes, los agricultores. ¿Quién sería considerado la clase productiva? Los agricultores. Claro, muy bien, los agricultores, pues porque ellos son los que generan la riqueza. Y todos los demás serían considerados estériles.
sea, en ese sentido, ¿no? O sea, no es que no hagan nada, sino que no generan riqueza. Pero, ojo, el caso de los terratenientes es un caso especial porque ellos eran los propietarios de la tierra. Y ya en ese momento empezabas a ver un problema que en cierto modo subsiste hasta la actualidad, ¿no? Que tú tienes por un lado los que producen y generan riqueza y tienes por otro lado los que son propietarios que no necesariamente van a generarla. Entonces eso ya los fisiócratas lo iban distinguiendo. Así que, a ver, denme un minutito, por favor, porque acá creo que hay un problema de conexión. A ver, denme un minuto. Bien, entonces, ahí me escuchan bien, me confirman, porque he tenido que cambiarme de ubicación. ¿Me escuchan bien? Ya, perfecto. Entonces estaba explicando que hay clases sociales y bueno, en este caso clase productiva y clase estéril. Ahora, a diferencia de los mercantilistas, para los fisiócratas el Estado no debía jugar un rol fundamental, importante en la economía. Por el contrario, para ellos el Estado alteraba el orden natural de justamente de la economía, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, esto tampoco debería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque, digamos, los fisiócratas veían al mundo, veían a la economía, veían a la sociedad de la misma manera que la naturaleza. Es más, ¿qué significa fisiocracia? El gobierno de la naturaleza. Entonces la naturaleza tiene un orden propio, un orden, digamos, que funciona de manera eficiente o que debería funcionar de manera eficiente, que se ve alterado por el ser humano, ¿no? Por ejemplo, tú tienes todo un ecosistema, ¿no? Tienes ríos o de repente tienes árboles, flora y fauna, ¿no? Y todo eso funciona armoniosamente. ¿Y quién lo malogra? El ser humano, pues cuando entra a talar los árboles, a matar los animalitos, ¿no? Igual, ellos veían el mundo, veían la economía de este modo. Ellos pensaban, ya, la economía tiene su propio orden, un orden natural, que simplemente hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo funcionar, porque si el Estado entra, altera ese orden. Y bueno, esto que te estoy diciendo se resume en esta frase de Vincent Gournay, ¿no? En este caso, los representantes principales de los fisiócratas, todos eran franceses. Ahí sí como que se concentró en este país. Entonces, Quesnay, Gournay, Turgot eran franceses. Y Gournay dejó esta frase muy conocida en la economía, que en español sería dejar hacer, dejar pasar. O sea, tú que sabes francés, lo lees ahí en francés. Pero en español sería dejar hacer, dejar pasar. Bueno, la frase completa era dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se mueve solo, que justamente resume lo que te acabo de decir, ¿no? En este caso, viéndolo por lo económico, hay que dejar simplemente que la economía siga su curso. Profe, pero eso no es lo que planteó Adam Smith y la mano invisible. En cierto modo, claro, los fisiócratas fueron antecesores de los clásicos. Es más, el mismo Adam Smith conoció a los fisiócratas, se reunió con ellos, bebió directamente de su conocimiento. Eso es lo que mucha gente no sabe. O sea, no es tampoco, ay, a mí se levantó un día y dijo, oye, sí, pues
que la economía funcione libremente. O sea, ya venía esto de los fisiócratas. Eh, Ahora, por otro lado, pues, en el caso de que Snell, su principal aporte fueron las llamadas tablas económicas, que básicamente eran registro de la economía en su conjunto. Eran, digamos, servían para ver cómo las clases sociales, lo que decíamos, productiva, estéril, bueno, dentro de ellos los terratenientes como clase propietaria, ¿no? Algunos hablan de dos clases, otros de tres clases, ¿no? Cuando separan clase propietaria, pero en general la idea era ver cómo estas clases interactuaban y, bueno, cómo se comportaban como un todo. Por eso es que, en cierto modo, podríamos decir que esto ha sido el antecesor de lo que después hemos llamado las cuentas nacionales. Seguramente habrán visto, ¿no? Esto del PBI, por ejemplo, ¿no? A nivel macro como un todo, ya este antecedente podríamos tomarlo en las tablas económicas. Y bueno, también tienes a Turgot que fue o escribió, digamos, un texto muy conocido que habla sobre la formación y distribución de la riqueza. O sea, ya el tema de distribución de la riqueza también iba entrando, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, eso es un tema, pues, no sé, de la izquierda, de los caviares, no. O sea, ese también, desde esos tiempos, era un tema de preocupación para la economía. Ya, está bien, todo funciona libremente, los mejores, pues, posiblemente eh, logren acumular más, pero también cuando pocos acumulan mucho y muchos acumulan poco, también empiezan a haber problemas. Pero eso, bueno, vamos a profundizar más adelante. Entonces, en resumen, la escuela fisiócrata fue el inicio, digamos, de un estudio de la economía más sistematizado o más profundo. Y lógicamente es lo contrario a los mercantilistas. Los mercantilistas están del grupo pro Estado, el fisiócrata está del grupo, digamos, pro decisión individual, lo que después diríamos pro mercado, en general sobre las decisiones individuales de los particulares. Bien, luego tenemos la escuela clásica. La escuela clásica es un punto de quiebre, es un parteaguas, podríamos decir, eh, porque claro, la escuela clásica estudia ya la economía de estos tiempos, o bueno, lo que ya hemos estado viviendo en los últimos 200 años. ¿Qué cosa es la economía capitalista? O sea, a ver, para que me entiendan mejor, ustedes tienen que ver que cada escuela se desenvuelve en un contexto, un determinado contexto, se estudia problemas propios de la economía y la sociedad de su momento. Por ejemplo, hablamos de los mercantilistas, oro y plata. Eso que tiene que ver, hemos dicho, con la época de las colonias. O por ejemplo, acabamos de hablar de la escuela fisiócrata. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿A qué época de la historia les recuerda eso, no? Que la riqueza está en la tierra, que hay grandes propietarios de tierras. eh, ¿A qué época histórica les recuerda esto? O sea, que el que tenía las tierras era el que tenía la riqueza. Claro, ¿no? Esto va alineado al feudalismo. Había un señor feudal, había los siervos. El señor feudal concentraba la tierra y la riqueza, pero él no la producía. Los siervos trabajaban para el señor feudal. En esos tiempos prácticamente no había salarios. Bueno, simplemente ellos tenían, para poder usar la tierra del señor feudal, tenían que trabajar también para él, ¿no? Parte quedaba para ellos, pero la mayoría iba para el señor feudal, etcétera, 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 ¿no? Eso ya lo vas a ver con más detalle en el curso de historia. Pero, como te digo, lo que quiero que entiendan es que no es como algunos piensan, que hay un grupo de gente iluminada que se sienta a pensar qué pasará y le caen las ideas del cielo, no. Sino que hay un contexto, se analiza una realidad y si hay problemas se explican o se plantean soluciones. Acá es lo mismo.
La escuela clásica nace, digamos, de la mano con el nacimiento del capitalismo. Profe, yo pensé que el capitalismo toda la vida había existido, ¿no? Y como dicen algunos, siempre existió y siempre existirá. Esos que quieren cambiar el capitalismo son unos tontos porque siempre viven como dicen, no, o sea, los sistemas económicos van cambiando. Claro que no cambian de la noche a la mañana, eso demora, puede ser siglos, ¿no? Pero van cambiando. Cuando la humanidad recién existía, había una especie de colectivismo, bueno, algunos le llaman comunismo primitivo, digamos, una sociedad eh, colectivista, pues, pero de forma espontánea, ¿no? No es que algún ideólogo o de repente pues la izquierda, no, de repente, no sé, ¿no? No es que alguien le metió la idea de que vamos a hacer colectivos, no, sino que básicamente en esos tiempos pues había la caza, había la recolección y son actividades que no se podían hacer de forma individual. Yo, por ejemplo, en las primeras épocas, ¿no? del ser humano, yo quería comer. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que cazar animales, pues. Teníamos que ir y matar al mamut, como dicen algunos, ¿no? Yo he visto que en internet ponen, no, miren, antes matábamos mamuts, ahora nos ponemos a llorar por todo, dicen algunos en internet. Porque claro, es cierto, los seres humanos salían y mataban animales para comer. Eh, Bueno, luego se descubrió el fuego y con mayor razón, ¿no? Ya lo cocinaban bien bonito al animal. Pero eso no lo hacías solo, pues. No ibas tú solo y te enfrentabas al mamut, a los animales, lo hacías de forma colectiva. Entonces, todos trabajaban en el sentido de que todos, por ejemplo, cazaban y todos se repartían el animal, pues, ¿no? Igual, o por ahí uno le tocaría un poquito más, un poquito menos, pero por ahí está. Y lo mismo para la recolección, pues, ¿no? Imagínate yo solito recolectando cosas. Todo eso tenía que hacerse en grupos, pero conforme fueron desarrollándose las formas de producción, los métodos de producción, cuando, por ejemplo, el ser humano descubrió la agricultura y pasó de nómade a sedentario, entonces pudo producir más, y al producir más se generan excedentes, y al generarse excedentes hay personas que acumulan más que otras, ya sea por la buena o por la mala, pero acumulan más que otras. Entonces ahí empieza la sociedad de clases. Ahí empieza, por ejemplo, el esclavismo, ¿no? Ahí empieza el feudalismo que hemos recordado ahora y ya en los últimos siglos, prácticamente ya, ¿no? Bueno, casi un poco más de 2 siglos, el capitalismo, ¿no? Como te digo, el capitalismo no ha sido eterno y tampoco no sé si seguirá siendo eterno. Posiblemente sí dure mucho tiempo porque actualmente la gran mayoría de países son capitalistas. Pero bueno, todo eso va cambiando. Posiblemente luego tengamos otro sistema. Nadie sabe cuál. Para los marxistas ese sistema es el socialismo. Ya vamos a hablar de esto en la otra clase. Hay otros que dicen que va a existir una especie de gobierno tecnológico donde de repente, pues no sé, la inteligencia artificial se va a desarrollar tanto y van a existir los cyborgs, profesor. Bueno, nadie lo sabe. Nadie tiene una bola de cristal. Pero lo concreto es que los sistemas cambian. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces, aparecía el capitalismo y la escuela clásica analiza eso, ¿no? A ver, cómo es ahora la producción, cómo ahora se forman las riquezas. Entonces, para los clásicos, la riqueza no estaba en el oro, no estaba en la plata, no estaba tanto en las tierras, sino que la riqueza estaba en la producción. Bueno, en el trabajo dice, ¿no? O sea, incluso acá creo que también han puesto, no sé, pero si tú lees los textos de los clásicos, dice en el trabajo. Pero en esos tiempos, cuando se hablaba de trabajo, no se refería tanto al factor, se referían a la consecuencia, ¿no? O sea, el hecho de que eh, se produzca más nos permitía, o sea, era un resultado de mayor trabajo. Entonces, bueno, pues el trabajo, pero en última instancia la producción.
Esto quiere decir que un país que produce más, lógicamente despliega más trabajo, es más rico que aquel que produce menos. Y eso viene desde tiempos de los clásicos, como te digo, 2 siglos atrás, hasta el día de hoy. ¿Por qué un país como Singapur, que es más pequeño que Ica, es considerado más rico que un país como el Perú, que es grande, que tiene un montón de recursos naturales? ¿Por qué? ¿Por qué Singapur? O sea, ¿por qué decimos que Singapur? No, o sea, no me refiero a las causas, sino me refiero al hecho de que, ¿por qué clasificamos, en base a qué clasificamos que Singapur está por acá y Perú está por acá? ¿En base a qué? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué será? No sé, los de Singapur son más bonitos que los de Perú, no sé, les caen mejor que los peruanos, ¿por qué? Es justamente porque producen más, pues su producción per cápita promedio es mayor que la nuestra. ¿Por qué decimos que Estados Unidos o China son potencias mundiales? Porque su producción es mayor que la de los otros países. Mira, con decirte que un estado de Estados Unidos produce más que todo el Perú. O sea, el PBI de un estado de Estados Unidos es mayor que todo el Perú. Una persona de Estados Unidos como Bill Gates tiene más dinero que todo el PBI del Perú de un año. O sea, ya imagínate, no saca tu cuenta. Pero bueno, entonces por eso decimos, o sea, en ese sentido de que ellos crecen más, producen más, entonces tienen más riqueza, entonces están mejor. Y esa es justamente la gran pregunta que se hacía Adam Smith. Adam Smith es el principal representante de la escuela clásica. Tú sabes que el texto de Adam Smith se llamaba La riqueza de las naciones. Bueno, el nombre largo es una investigación sobre las causas de la riqueza, ¿no? Pero bueno, la gente lo conoce como la riqueza de las naciones. Entonces, Adam Smith se preguntaba eso, ¿y de qué dependerá la riqueza de las naciones? Entonces llega a esa conclusión. Ah, depende de el trabajo generado, o sea, lo que se ha producido. A ver, por acá me escriben, a ver, ¿qué me dicen por acá? Dice, profesor, pero Estados Unidos es grande gracias a los países de América Latina. Ah, claro, o sea, primero estamos haciendo una explicación general, pues luego vamos a entrar al detalle, ¿no? O sea, tampoco te estoy diciendo que, uy, los gringos son lo máximo de este planeta. Evidentemente necesitan, por ejemplo, materias primas que tenemos nosotros, que tienen los africanos, ¿no? Habrán visto las noticias de esto que está ocurriendo en el Congo, me parece que es, ¿no? Bueno, pero en ese caso el Congo es con Francia, ya. Es con Europa, ya no con Estados Unidos, que, bueno, Francia, que se precia de ser el país de la libertad y la democracia a nivel del mundo, hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, siguen teniendo colonias. Entonces esos países, pues, nos obligan a venderles materias primas a un precio irrisorio, ¿no? Y bueno, ya ha llegado un momento del cual estos gobernantes o los mismos pobladores de estos países han dicho, "No, ya basta, ¿no? O sea, ya está bien, los franceses quieren comprarnos, ya, pero no les vamos a vender a 35, sino a 200". Que es la última noticia que ha circulado. Y seguramente van a decir lo mismo de siempre. Ah, seguramente son grupos extremistas, violentistas, antidemocráticos, contra la sociedad occidental. O sea, todo el barro que le tiran normalmente a los pueblos que quieren su liberación. Y romper pues, con este lastre del colonialismo que ya a estas alturas no debería existir. Pero bueno, eso es un tema, digamos, más de actualidad, pero voy un poco a la pregunta que me hacen por acá, por el interno, porque creo que no todos ven las preguntas, por eso lo comento a todos. Entonces, claro, y Estados Unidos es el mismo China, no es que hay China, pues, uy, es el único que no depende de nadie más, no, siempre hay una cierta dependencia de otros países. Pero bueno, eso ya vamos a profundizar después. Ahora, por acá me preguntan, profesor, ¿Adam Smith estaba en contra del proteccionismo? Evidentemente. O sea, primero estoy explicando el contexto. En última instancia llegamos a esto. O sea, eh, Adam Smith, justamente decíamos hace un momento, se hace conocido por esto, esta llamada mano invisible. ¿Qué cosa es la mano invisible? No sé.
Y tú dirás, profe, ¿cómo no va a saber si usted es el profesor? Es que en realidad Adam Smith en ningún libro dijo mano invisible igual tal cosa. O sea, tú revisas la riqueza de las naciones o revisas de repente, pues hay un texto que se llama la teoría de los sentimientos morales, que claro, por el título yo sé que suena pues de repente a algo filosófico o de repente algo psicológico, pero ahí se habla mucho de economía en ese texto, teoría de los sentimientos morales. Pero bueno, a lo que voy es que tú revisas los libros de Adam Smith y en ninguno dice qué cosa es la mano invisible. Pero claro, los estudiosos de Adam Smith han profundizado y han llegado al consenso de que esa mano invisible es el mercado, este libre juego de la oferta y la demanda. Ahora, ¿cómo funciona eso? Ya voy a explicar en un momento, pero bueno, quería responder la pregunta. Ahora, por acá también me dice, profe, al Perú le falta tecnología. Bueno, sí, eso ya lo hablé la semana pasada. O sea, la única manera de crecer en el largo plazo, la única manera de expandir la frontera, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Es con ciencia y tecnología, pues, ¿no? Acá, lamentablemente, la gente está pensando que porque tenemos la papa rellena más grande del mundo, pues, profesor, no sé, eh, Nicola Porchela quedó segundo en el Gran Hermano. O sea, piensan que esas cosas nos van a sacar adelante, ¿no? Pero no. Es ciencia, tecnología, investigación, desarrollo e innovación. Pero bueno, eso ya se habló la semana pasada. Ahora, volviendo al punto. Yo le decía que todo esto, los clásicos empezaron a verlo junto con el nacimiento del capitalismo. ¿Y por qué es importante precisar esto? Porque la entrada al capitalismo, ¿no? Dejar atrás el sistema feudal, eh, ¿qué implicó? Implicó de que se pasó de una producción de pequeña escala a una producción de gran escala. Antes, la producción principal, aparte de la agrícola, era artesanal. O sea, el artesano, ¿qué cosa hace? Básicamente produce de uno en uno, ¿no? Porque el artesano produce, se hace cargo de toda la producción. O sea, el artesano, por ejemplo, un artesano quiere hacer vasijas. Entonces él consigue las materias primas, él hace él le hace los acabados y por último, si lo quiere vender, él mismo lo va a vender. En cambio, en estos tiempos no es así. Bueno, todavía hay artesanos, claro, pero es algo, de repente ya yo quiero tener, me fui de viaje, quiero un bonito recuerdo, ya, un artesano me hace una vasija. Pero para el día a día no es así. Para el día a día yo necesito una vasija, yo necesito un recipiente, tu mamá necesita un recipiente para guardar agua. Entonces no se va a un artesano, va a una tienda a comprar un envase de la fábrica Basa, en fin, de las diferentes fábricas que hay. Entonces, ese envase, ¿cómo se ha hecho? Artesanalmente de uno en uno, no. Ese envase se ha hecho en fábricas donde trabajan cientos de miles de personas que se dedican a diferentes etapas del proceso de producción. Eso que te acabo de explicar se llama división del trabajo, o sea, del capitalismo. Se produce a gran escala con división del trabajo, que en los tiempos de Adam Smith era a nivel local, nacional, pero en estos tiempos incluso es una división internacional del trabajo. El celular que tú tienes, por ejemplo, ya, profe, yo tengo Huawei. Ah, Huawei es chino, profe. Sí, pero no significa que todo tu celular es de China, porque el celular tiene insumos de Corea del Sur, tiene insumos de Taiwán, tiene insumos de Europa, Estados Unidos. De repente el diseño se hizo, eh, de repente se hizo en Europa, el producto final se elabora en China, se vende en América del Sur, ¿entiendes? O sea, ya es una división mundial. Pero bueno, eso, digamos, todavía no lo vieron ellos, ¿no? Ellos todavía lo vieron a nivel de un país o de un conjunto de países. Ahora, otra cosa que cambia, ¿no? Entre el feudalismo y el capitalismo es que antes, su mismo nombre lo dice, existían feudos. Y como expliqué hace un momento, en los feudos prácticamente ya no había comercio. O sea, había comercio sí, pero muy limitado. ¿Por qué? Porque este es el señor feudal, dueño de la tierra, estos son los siervos que trabajan en la tierra, entonces los siervos producían para su consumo y para el patrón. Y ya está.
Ya, yo producía 100, entonces para mí 10, 90 por patrón, para el terrateniente, el gamonal, bueno, gamonales le decían en Perú, ¿no? Bueno, a todo esto, el feudalismo desapareció en Europa hace 200 años y acá en Perú recién con la reforma agraria hace casi 60 años. Estábamos atrasados por 150 años. Pero bueno, la cuestión es que casi no había comercio, ¿no? Yo producía para el patrón, le entregaba y listo. En cambio, con el capitalismo, los feudos quedan de lado y aparecen los estados-nación, aparecen las naciones. Entonces, lo que antes se comerciaba muy limitadamente en el feudo, o de repente por ahí entre feudos, ahora ya empezó a hacer un comercio a nivel diario. Entonces, eso empezaron a verlo ellos y trataron de buscarle una explicación. Ahora, volviendo a Adam Smith, decía la mano invisible, el mercado, ya. ¿Cuál es la idea que está atrás? Bueno, ya les dije que eso tiene influencia de los oficios, pero ¿por qué? O sea, ¿qué haría funcionar a esa mano invisible? O sea, ¿qué es lo que haría que finalmente las decisiones individuales nos lleven a un mejor resultado? Bueno, Adam Smith puso un ejemplo del panadero, del carnicero, que es el que estás viendo en pantallas, pero yo te voy a poner el mismo ejemplo, pero digamos versión año 2023, ¿no? Mira, por ejemplo, en tu caso, tú entras a estudiar, me parece que a las 7:30, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es que desayunes temprano. Entonces, vamos a suponer que ya a las 7 ya tienes que haber desayunado. Esto quiere decir que el pan tiene que estar listo a las 6, 6:30. Esto significa que el señor panadero o panadera se levanta a las 3, 3:30 de la mañana. Pregunta, ¿cuándo el panadero se levanta a las 3? ¿Por qué lo hace? Está pensando en ti, te quiere mucho, quiere que los jóvenes del Perú ingresen a la universidad y sean profesionales, o está buscando su beneficio individual. Claro, lo hace por su beneficio individual, pues. Profe, pero el panadero es mi amigo. Claro, de repente le caes bien, ¿no? Pero su motivación principal es buscar su beneficio individual. El egoísmo le ponen en algunos libros, he visto, ¿no? Pero Adam Smith tampoco usó la palabra egoísmo para referirse a eso, ¿ah? Él lo que hablaba, lo que decía era búsqueda de beneficio individual. Claro, es egoísmo entre comillas, ¿no? Pero no es el egoísmo, por ejemplo, no sé, de que de repente tú te encontraste con un amigo y tu amigo tenía su gaseosa y no te quiso invitar. O sea, no nos referimos a eso, ¿no? Nos referimos al egoísmo en términos de búsqueda de beneficio individual, repito. Entonces, así como hace el panadero, hace el carnicero, bueno, hace el cervecero, eh, y hago yo también, ¿no? Porque si bien es cierto, a mí me gusta enseñar, ya para mí tiene un valor adicional, pero en última instancia también esta clase es posible porque yo estoy buscando mi beneficio personal. En este caso, pago. Ahora, eso no significa, como te digo, de que yo no me gusta dar la clase o tú no me caigas, ¿no? Pero bueno, hay necesidades que cubrir, entonces yo sé que voy a recibir un pago por esto. Entonces, en general, hablándote, ¿no? Como hablaría Adam Smith, en general, esa búsqueda del beneficio individual o ese egoísmo, entre comillas, permite que haya un resultado colectivo social óptimo. O sea, y justamente esta es la idea fuerza de todas las corrientes pro mercado. Porque nosotros estábamos viendo lo principal, hoy día vamos a hablar de los clásicos, pero hay otros, ¿no? Hay los neoclásicos, hay los austriacos, ¿no? Que son los famosos libertarios que se han hecho conocidos los últimos años. O sea, hay una serie de corrientes pro mercado que tienen sus matices, pero todos parten de esa idea fuerza, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿no? Cuando se pone a discutir lo de la derecha y la izquierda, la derecha liberal, con los matices que también tiene la izquierda, ¿no? ¿Qué les dicen? Les dicen, no, pero ustedes,
estás pensando en que todos se beneficien, pero eso por eso no es eficiente. Deja que cada uno busque su beneficio individual y eso va a llevar a un mejor resultado. Claro, esa es la idea fuerza que viene desde Adán y Eva. Ahora, ¿qué tan cierto sea esto? Bueno, hay ocasiones en las que puede ser que sí, pero hay ocasiones en las que no. Uno de los que demostró justamente eso fue John Nash. John Nash, que fue el premio Nobel de Economía, aplicando algo que se llama teoría de juegos, demostró que hay casos donde conviene más, es más eficiente colaborar. A los que les interese pueden ver la película Una mente brillante, que en internet está recontra pirateada. ¿Ya? Si pones Una mente brillante, te va a salir la vida de Nash y cómo resuelve este problema. Se- Nash hizo una tesis de 16 páginas, no como el Perú que te piden que la tesis tenga 300 páginas, no. 16 páginas, pero 16 páginas de pura teoría económica de alto nivel se tiró abajo 150 años de la teoría hegemónica, que es la teoría de los clásicos y Adam Smith. Ahora, pese a eso, sigue siendo, digamos, o sea, este paradigma de la escuela clásica, del libre mercado, sigue siendo hegemónico, ¿no? O sea, tú escuchas a muchos políticos, a muchos, incluso economistas, decirte eso, ¿no? Hay que dejar que el mercado haga su trabajo. Ahora, obviamente, ellos están en el mismo grupo de los fisiócratas, o sea, ellos consideran que el Estado no debe jugar un rol fundamental, que eso lo tienen que hacer los particulares, en este caso el mercado. Para Adam Smith, el Estado debía encargarse de cosas muy puntuales, como por ejemplo la seguridad, y después de eso, privado. Ahora que claro, hay corrientes más extremas, no quieren saber ya nada del mercado ni para seguridad, pero bueno, hay como todo hay matices. Ahora, aparte de Adam Smith, que fue el principal, tenemos otros, por ejemplo, David Ricardo, con su teoría de ventajas comparativas. Aunque de Ricardo vamos a hablar más adelante, cuando veamos comercio internacional, o su teoría del valor, que ya la vamos a explicar en la siguiente clase. Luego tenemos a Say, Jean-Baptiste Say, la famosa ley de Say. Toda oferta genera su demanda. Mira, acá ocurre algo parecido que con Adam Smith. O sea, Say nunca dijo literalmente que toda oferta genera su demanda. O sea, tú buscas los libros de Say y no vas a encontrar que diga literalmente, pero es la interpretación que se le ha dado. ¿Esto qué significa? Que si toda oferta genera su demanda, todo lo que se produce se consume, entonces los mercados tienden a equilibrarse, que es otra idea fuerza de todas las escuelas pro mercado, ¿no? ¿Por qué justamente el Estado no debería meterse? ¿Por qué hay que dejar simplemente que el mercado haga su trabajo? Porque a la corta o a la larga va a coincidir la oferta y la demanda. Y esa va a ser la solución óptima, la mejor solución. Ahora, esta ley de Say actualmente, si tú le dices a alguien en la calle, ¿no? Tú te vas, por ejemplo, no sé, al mercado central y le preguntas a los comerciantes, oye, ¿de verdad toda oferta genera su demanda? Probablemente te digan que no, o hasta se rían en tu cara, te dicen, oye, no, eso no es así, porque a veces tenemos más mercadería de la que podemos vender, o a veces ocurre al revés. Claro, hay desajustes. La cuestión es qué hacer ante eso. Para los clásicos, para los neoclásicos, todos los promercados, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar simplemente que el mercado fluya y el Estado lo máximo que puede hacer es facilitar al mercado su trabajo. Pero cuando se dio la crisis del 29, el crack del 29, esto ya no fue así. Cuando se dio la crisis del 29, que vamos a desarrollar ya en la otra clase, pasaban los días, las semanas, los meses y los mecanismos del mercado no solucionaban el problema. Peor, más bien la crisis se profundizaba más. Entonces, esta idea como que ya ha ido quedando del lado de la ley de Say. O sea, al principio sí te explicaba, porque en un capitalismo que recién crecía, todo lo que se producía se vendía, pero después ya no. Es más, el capitalismo genera algo que no existía antes en la historia, que son las llamadas crisis de sobreproducción. Antes el problema principal era que se producía poco, no alcanzaban los productos. Ahora más bien sobran los productos. Lo que falta es gente que los pueda comprar. Por ejemplo, en el Perú hay 30% de pobres. Entonces hay un montón.
de supermercados, de centros comerciales con un montón de productos bien bonitos que de repente tú y yo los podemos comprar, pero casi un tercio de la población de este país no los puede comprar, solo los mira. Entonces, pero bueno, eso ya también vamos a ver en la otra clase. ¿Por qué pasa eso? Y por último vamos a hablar de Malthus, Robert Malthus, el monje Malthus. Mira, Sei no es que estaba de plano equivocado, o sea, tuvo razón en su momento, pero ya eso también cambió y ahora ya no. Pero Malthus, yo sí considero que estuvo equivocado desde el principio. ¿Por qué? A ver, ¿qué decía Malthus? ¿Qué proponía Malthus? Malthus tenía una teoría poblacional que decía que mientras la población crece geométricamente, la producción, en este caso de alimentos, crece aritméticamente. Entonces, en resumen, la población va a crecer más rápido que los alimentos y bueno, y que los productos en general, no podríamos generalizar, pero bueno, él decía los alimentos. Entonces, si la población crece más rápido que los alimentos, en conclusión, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que no van a alcanzar los alimentos, no van a alcanzar los productos. O sea, para él, el futuro era un futuro desolador, catastrófico. Por eso es que para Malthus, las políticas de control poblacional no eran negativas, para él eran buenas. Para Malthus, cuando había epidemias o de repente pandemias, en estos tiempos ya se habla de pandemias, no sería como nosotros que, por ejemplo, el COVID decimos, uy, qué triste, cómo ha pasado esto, ¿no? Malthus estaría feliz, o con las guerras también, Malthus estaba feliz. ¿Por qué? Porque él pensaba que ese tipo de eventos donde, digamos, afectaba, disminuía la población, retrasaban, permitían de que se demore más en llegar a ese punto catastrófico donde iba a haber demasiadas bocas que alimentar y poco producto. Ahora, ¿por qué te digo que Malthus se equivocó? ¿O por qué yo considero que se equivocó? Porque Malthus no, o sea, Malthus subestimó la capacidad de producción del capitalismo. No solamente por la división de trabajo, no solamente porque las maquinarias, la revolución industrial, sino que también el desarrollo tecnológico, sobre todo de las últimas décadas. Bueno, lógicamente Malthus ya estaba muerto y no lo vio, pero tampoco pudo anticiparse a ello. Entonces, ¿será verdad que la población crece más rápido que los alimentos? No. En general, la población crece a tasas menores que la producción promedio. Por ejemplo, en el Perú, incluso nuestro peor resultado, que es actualmente la economía está creciendo creo que 2,5, que es nuestro peor resultado en varios años, quitando el 2020 obviamente, ¿no? Pero la población crece menos, crece 1,5, ¿no? O sea, igual, en general, salvo que tengas una crisis económica muy fuerte, pero generalmente tu producción crece más que la población. Entonces tú miras, profe, pero ¿y por qué yo veo, pues, entonces niños que no tienen para comer, están vendiendo golosinas, pidiendo un pan? ¿Por qué veo abuelitos que están tirados en la calle, no tienen ni una frazada? Si usted me está diciendo que hay un montón de productos. Ya, pues, es lo que comenté hace un rato, ¿no? Digamos, a partir de ahí vamos a empezar la siguiente clase. ¿Qué cosa? Que, como te digo, el problema del capitalismo no es producir. O sea, actualmente la ingeniería, la tecnología es tan desarrollada que se puede, por ejemplo, en un año se puede producir todos los bienes y servicios que necesita una población y hasta más. O sea, lo que necesita por lo menos para cubrir sus necesidades básicas. O sea, no estoy diciendo que le vamos a regalar un Mercedes-Benz a todo el mundo, no, sino para cubrir sus necesidades básicas y un poquito más. El problema del capitalismo, repito, no es productivo, es más, el capitalismo es el sistema que en toda la historia, comparado, digamos, con el feudalismo o el esclavismo, ¿no? Lo que ya expliqué, es el sistema que ha generado más producción y por ende más riqueza, digamos, en todo este tiempo, ¿no? Comparado a los anteriores. Entonces el problema no está ahí, o sea, eso es algo bueno, la torta crece. El problema es que mientras la torta crece más, cada vez nos toca porcentualmente, proporcionalmente, cada vez nos toca un pedazo más pequeño. Décadas atrás se hablaba del 70-30, o sea, 30% de la población concentraba el 70% de la riqueza, el 30% de la torta. Los demás nos repartíamos el resto.
Ahora se habla del 90-10, o sea, 10% de la población concentra el 90% de la riqueza. Algunos hablan del 95, sí. Y como ya te dije hace un rato, un solo individuo como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, como Elon Musk o como Jeff Bezos de Amazon, uno de ellos tiene más PBI, creo que todo el África. O sea, tiene más riqueza que todo el PBI de África. Entonces, ahí está el problema. Ahora, ¿quién estudia eso? Eso lo estudia la escuela socialista. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bien, no sé si hay alguna consulta o alguna duda. Listo, entonces por hoy sería todo. Nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego.